Lo que está claro es que sin el impresionante trabajo que están haciendo las editoriales en España, no sería posible contar con un catálogo de audiolibros en castellano, en catalán, en gallego, euskera, de que se puede disfrutar en la actualidad la audiencia española de Audible. Pero si hay una figura imprescindible para que existan los audiolibros, esta es sin duda la de los escritores. Autores y autoras que cada vez más no solo escriben sus obras, sino que además también le ponen voz, como vamos a ver hoy, en la figura de los invitados que tenemos hoy compartiendo esta mesa redonda con nosotros. Javier Sierra, ¿qué tal estás, Javier? ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado. Elia Barceló. Hola. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Contentísima de estar aquí. Me alegro muchísimo. Y Javier Ruescas, es un placer tenerte aquí. El placer es mío, muchas gracias. Vale, pues yo creo que vamos directamente al grano. Me gustaría empezar hablando con vosotros de las posibilidades que ofrece el audiolibro. O sea, ¿qué destacaríais? ¿La posibilidad de llegar a nuevas audiencias a través del formato audio? ¿Cómo es? Javier, en tu caso. Bueno, yo tengo una perspectiva un poco particular, ¿no?, a ese respecto, porque siempre que hablamos del libro, evidentemente nos vamos a estos últimos 5.000 años en los que inventamos la escritura y empezamos a transmitir con la palabra escrita nuestras historias, pero en realidad nuestra especie es una especie que lleva contando historias desde hace decenas de miles de años y las contaba en audio. Es decir, era la tradición oral lo que se transmitía de generación en generación, y cuando irrumpe con esta fuerza el audiolibro en estos últimos 2 años, a mí lo que me viene continuamente a la cabeza es que estamos recuperando la tradición oral, que estamos recuperando esa manera de contar historias, pero a la vez tengo la sensación de que todavía estamos en una fase muy embrionaria. Nos estamos dedicando a volcar el texto escrito sobre el audio, pero caramba, esto ofrece un abanico enorme. Creo que habrá a futuro un desarrollo fantástico. Habrá guionistas que adaptarán a futuro los libros para convertirlos en radionovelas, que ya no las llamaremos así, pero que tendrán ese componente casi cinematográfico. Habrá efectos especiales, actores que interpretarán los distintos personajes. Todo eso es hacia lo que tenderá el audiolibro en el futuro, y me parece que estamos viviendo tiempos excitantes. Qué bien. Y a nivel creativo, ¿qué puede suponer este formato, Elia? A nivel creativo tenemos todas las posibilidades abiertas. Yo lo que pasa es que, a pesar de que yo me he dedicado mucho tiempo a la ciencia ficción y todavía lo hago, por otro lado soy muy clásica y muy convencional, y a mí me da un poco de pena que se pierda la literatura en el sentido de el montaje de palabras para crear emociones. Yo soy muy partidaria, por ejemplo, de evitar los efectos especiales. A mí no me interesa particularmente que haya música de fondo. Yo pienso que la palabra tiene la suficiente potencia, y eso lo sabemos todos los que le hemos leído cuentos a nuestros hijos, todos los que hemos tenido a nuestros hijos así en la cama o en el sofá, leyéndoles en voz alta, pendientes de nuestra voz, y solo había una voz. Y no había nada más. Pero Elia, y las palabras. En el 2025 o en el 2026, tú que te dedicas también a la ciencia ficción, sí, tú entrarás en Audible y seleccionarás con efectos especiales, con sí, voz de hombre. Con colores, sin colores, claro, con champán, sin champán. Porque este es un camino que justo acaba de empezar. Sí, sí. A mí me gusta de los libros una cosa, y es que fosilizan o hacen un retrato del tiempo en el que fueron escritos. Sí. Y cuando uno accede al cabo de 100 años o de 200, uno hace un viaje en el tiempo a ese punto. Cuando alguien vea este coloquio dentro de 50 años, porque quedará por ahí en algún sitio, y vea lo primitivos que éramos acercándonos al audiolibro, va a sonreír realmente. Yo tengo que decir que yo he escuchado muchos audiolibros en los últimos años y meses sobre todo, y hay efectos sonoros que, o sea, te transportan. Hay producciones como Sandman, por ejemplo, con 50 voces, con un montón de sonidos, con música, y es como ver la película sin ver la película. Y es un tipo de viaje, porque de hecho se transmite desde un cómic en ese caso, y de repente tienes otras novelas como son las vuestras, en las que una sola voz limpia cuenta toda la historia, y a mí me enganchan de una manera espectacular. O sea, ese momento ya casi audiovisual que tienes en tu cabeza ya está, y ya está. Es una locura. ¿Y a vosotros no os pasa que se os va la olla de alguna manera? O sea, que cuando estás oyendo, a mí es que me pasa a veces que estoy oyendo y de repente dicen algo que me llama la atención o que me recuerda algo importante,
y yo sigo fabulando por mi cuenta y cuando me doy cuenta han pasado 7 minutos que no me he enterado de nada. Entonces tengo que parar y tengo que volver. Eso también te pasa leyendo. Sí, pero entonces cierro y vuelvo a abrir por el mismo sitio. Bueno, hay pausas. Claro. Mira para atrás 30 ya segunditos. lo sé, ya. Pero que ese es mi problema, el que me evoca muchísimo y entonces me saca del texto. Yeah. O el texto leído, quiero decir. Hay otro efecto colateral en todo esto que estamos poniendo sobre la mesa que me parece muy interesante, ¿no? Y es que el audiolibro ha llegado también, yo creo que para crear industria. No solamente para crear cultura, sino también para crear industria. En España tenemos un talento, yo creo que muchas veces desaprovechado, en el sector de los actores. O sea, los actores muchas veces se ven impelidos a hacer series de televisión, que son muchas veces comedias de bajo nivel. Sí. Y de repente, con el mundo del audiolibro, el mundo actoral va a encontrar un universo en el que enfrentarse desde clásicos a clásicos contemporáneos a libros de última generación en los que van a poder expresar también lo que tienen dentro. Yo lo veo positivo. Lo único negativo que veo, y eso también, en fin, creo que es objeto de debate, es que la parte, antes lo ha dicho un poco Blanca Rosa, ¿no? La parte de los editores y de los autores, yo creo que hay que revisar la compensación. Que no nos pase lo que ha pasado con Spotify, que las grandes estrellas de la música están arrepentidas de haber colocado sus creaciones en Spotify porque no reciben lo que recibían vendiendo discos. Evidentemente no lo van a recibir nunca, pero hay que buscar un punto medio de equilibrio. A medida, tú lo estabas mencionando antes, desde mi punto de vista, a medida que la industria se haga más robusta, se cree esa industria, se va a equilibrar, porque a la fuerza se equilibra en ese sentido. Es decir, tú creces como industria y entonces ese crecimiento hace que, evidentemente, para que el ecosistema sea un ecosistema sano, ese reparto sea un reparto que a todo el mundo le convenga, ¿no? Que es lo que ha pasado también con la industria del libro en papel, ¿no? Sí, yo ya me estoy poniendo en el 2025. El 2021 se me queda corto, ¿no? Él empieza ya a pensar en los problemas que vamos a tener cuando la cosa se ponga de verdad muy mal. Lo que estabas diciendo desde el punto de vista de la comunidad de los actores, por ejemplo. En el estado de Nueva York, que es donde está el headquarter, la central de Audible, en los últimos 2 años, Audible Estados Unidos ha empleado a 20.000 actores del estado de Nueva York. ¿Por qué? Porque como produce muchísimo audiolibro y lo haces con los mejores, ¿vale? Los mejores son los actores y las actrices, actores de doblaje, etcétera, etcétera. Y esa industria es la que está empezando a encontrar en el audiolibro una salida profesional igualmente también, volviendo otra vez a lo que decías antes de generar esa industria, que eso es lo importante, porque si aquí hay una industria detrás, esa industria se ve alimentada por la creatividad. Pero si me permitís, yo ahí tengo algo que decir también en plan de futuro. También se ve venir con mucha claridad que habrá voces artificiales que no sean tan sosas como las de ahora y tan poco matizadas, sino que dentro de muy poquito habrá unas maravillosas voces artificiales para las que no harán falta los humanos y van a salir mucho más baratas. Con lo cual vamos a tener que llevar un poco de cuidado, vamos a tener que proteger realmente, conscientemente, a los seres humanos, porque si no las máquinas nos comen. Y mira que a mí las máquinas me gustan un montón, pero prefiero a los seres humanos. Defendamos el arte, entonces. Elia, sí, es eso, la literatura, el arte, la emoción es una cosa fundamental. Y en eso aún no nos ganan las inteligencias artificiales, pero nos ganarán. Desde el punto de vista, los Javier Sierra y Javier Ruesca, que habéis grabado vuestros propios audiolibros o algunos de vuestros propios audiolibros, ¿cuál es el proceso de ponerle voz a las palabras que has escrito? Es decir, ¿es natural o es chocante de entrada? Bueno, depende a qué tipo de libro te enfrentes. Si es un libro que escribiste hace una década, por ejemplo, es chocante, no solo por la distancia respecto a tu creación, sino porque no tenías en mente que ese libro un día iba a ser leído. Ahora incluso cuando yo escribo, ya hay una vocecita interior que te dice, cuidado, alguien lo va a leer, ¿no? Le tienes que dar una pausa, un respiro en una frase para que pueda hacerlo de manera natural. ¿Y condiciona tu escritura de alguna manera? En algún momento sí la condiciona. No en todos, pero en algún momento sí. Ahora, mi proceso particular fue con El Maestro del Prado, que fue una
una novela que yo conté en primera persona, donde yo era el narrador y lo que le pasaba al narrador era lo que a mí me había pasado en algún momento dado, y yo vi natural tener que leer eso. Escuchar El maestro del Prado en la voz de un autor me parecía, en fin, no sé, una profanación, ¿no? Total. Pero fíjate, también le di un valor de biblioteca. Yo pensaba en la maravilla que hubiera sido que Borges nos hubiera leído el Aleph y hubiéramos podido escucharlo, ¿no? O que de repente Poeta en Nueva York lo tuviéramos de la voz de Federico García Lorca, en ese valor histórico que tiene un libro leído por su autor. Y como no quise quedarme fuera de ese valor histórico, aposté por leer aquel libro, y alguno más leeré a futuro también. Qué bien. Y espero que tú también, que todavía no te has animado, Elia. Sí, yo me he animado muchísimo. Yo estaba dispuesta a leer una de mis novelas, pero nos dimos cuenta de la cantidad de tiempo que hacía falta para leerla, y yo no tenía ese tiempo en ese momento porque todavía trabajaba en otra cosa. Entonces leí el prólogo, leí el principio, me gustó muchísimo. Y yo cuando escribo, de siempre, mi sistema, digamos, es que cada cosa que escribo yo la leo en voz alta, siempre, para mí o para mi marido, para quien esté por allí. Entonces yo oigo cómo suena, oigo el ritmo, veo si la cosa tiene sentido y trato de hacer diálogos que sean reales, o sea, que sean posibles. He hablado con algunos guionistas que me han dicho que lo bueno de mis diálogos es que se pueden coger uno a uno sin tener que cambiar nada, o sea que sí que lo voy a hacer. Y luego tenemos, en el caso de Javier Ruescas, a un precursor, a un valiente, que hizo lo que nosotros llamamos un direct to audio, que es escribir un libro directamente para ser audiolibro, para ser narrado. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues ha sido una experiencia distinta y al mismo tiempo en la parte de creación muy similar a mis otras novelas. En Delos no puedes morir, que es este audiolibro original, yo ya lo escribía sabiendo que lo iba a leer yo. El protagonista tiene unos 19 años y está grabado todo a través de unas cintas que él se va dejando o va dejando para el futuro. Entonces yo desde el principio sabía qué tipo de efectos quería y los pude marcar y decir, pues esto lo está haciendo caminando por la calle, tiene que sonar unos ruidos de pasos o lo que sea, aquí tiene que sonar el clic de la grabadora. Y a la hora de escribir yo también pensaba en que yo lo iba a leer, y aún así cuando me puse delante del micrófono me di cuenta de que tenía, o sea, ya había hecho la reflexión de que iba a tener que actuar, pero hasta que no me encontré delante de mi propio texto, no me di cuenta de que yo dejaba de ser Javier Ruescas y me tenía que convertir en Oliver, que es el protagonista. Y a partir de ese trabajo, gracias al director y al técnico que estuvieron ahí los días que estuve grabándolo, la experiencia fue completamente distinta, y de hecho terminamos el libro y volví a grabar los primeros capítulos porque para cuando terminé el libro yo ya conocía a Oliver perfectamente y podía reconocerme en la voz, y me di cuenta de que los primeros capítulos no lo había conseguido. Ha sido una experiencia preciosa. Yo ahora voy a empezar a grabar muchos de mis libros publicados en papel, pero voy a seguir haciendo los originales de Audible porque me parece una experiencia muy bonita. Y cuando piensas en un audiolibro que es directamente un direct to audio, ¿tu proceso creativo es diferente que cuando escribes un libro pensado para papel? Sí, el formato, sí aprovecho el formato. Intento que tenga parte del juego, porque ya te digo que como he podido escuchar muchos audiolibros, también he entrado en ese juego con algunos de ellos y he pensado en las posibilidades que hay, pero sin dejar de imaginar que si en el futuro se lee en papel también tenga todo el sentido del mundo y no necesite al 100% como las muletas del sonido. O sea que es una experiencia, ya digo, similar, pero al mismo tiempo, por lo que me está diciendo mucha gente, es muy especial. Como el libro no iba a salir en papel y no iba a haber una portada con mi nombre, yo pensé, más que en digital, quiero decir, para que se quedasen con algo más de la experiencia de leerme a mí, pues que yo se lo leyera a ellos era la manera, pues, de compensar, ¿no? esa historia. Y desde el punto de vista de vuestros próximos proyectos, Javier, en tu caso, ¿tienes ya algún proyecto que estés trabajando y que al mismo tiempo que lo estás escribiendo estés pensando también en su salida en audio? Pues de alguna manera sí. Por ejemplo, en libros de ensayo. Yo escribo tanto ficción como no ficción. Y muchas veces en los libros de no ficción introduzco comentarios de otros autores o referencias a un programa de televisión, por ejemplo, o de radio. Y ahora que estoy construyendo también algunos de esos, en fin, escritos de no ficción, estoy guardando los clips de audio de esas referencias que yo coloco en el libro escrito, para que cuando se haga el audiolibro pueda insertar el documento original. Buena idea. Creo que eso le dará un realce distinto a ese ensayo, ¿no?
Qué bien. Y Elia, dos de los formatos que mejor funcionan, de los géneros que mejor funcionan en el mundo del audiolibro es la novela negra y la ciencia ficción, por lo que tus especialidades son muy relevantes para el mundo del Pues mira, me das del una gran audiolibro. alegría, porque la verdad es que no lo sabía. Sí, Y sí, de verdad, los dos géneros me gustan mucho, disfruto mucho. De hecho, yo disfruto mucho escribiendo en general, pero sobre todo cosas que de algún modo tengan misterios secretos y que no sean cotidianas. Ajá. Entonces me figuro que si es eso lo que los lectores y lectoras quieren leer, pues o quieren escuchar, lo vamos a pasar muy bien porque es lo que estoy haciendo en este momento. Fantástico. Qué bien. Muy bien, bueno, pues tenemos unas cuantas preguntas de periodistas para todos vosotros, así que vamos a pasar a hacernos cargo de ellas. A ver, Javier Ruescas nos preguntan, ¿en qué se diferencia un libro que primero sale en papel de uno que es lanzado primero como audiolibro? ¿Y qué enfoque le das tú al texto si es distinto? Pues para mí la diferencia es que cuando se esté escuchando ese libro que yo estoy escribiendo en el procesador de textos, tengo que tener en cuenta que está ocurriendo en un tiempo real si quiero darle ese formato. Por ejemplo, ya digo que en Delos no puedes morir, son unas grabaciones que hace un chico y a veces está llorando y de repente me encontré con el texto en el que ponía estoy llorando, no sé qué, y claro, yo me di cuenta de que tenía que ponerme a llorar para contarlo. O que está, pues eso, paseando o que está en su habitación. Ese tipo de detalles, esa concepción del presente, de por qué está grabando esto, en qué momento lo está grabando, si por la mañana o por la noche, que también lo tengo, obviamente, a la hora de escribir una narrativa que va a salir en papel, aquí cobra mucha más fuerza. Y no solo, lo que me ha sorprendido es que en el caso del audiolibro he tenido la oportunidad de que se traduzca al inglés cuando me han mandado las voces, por ejemplo, de Estados Unidos para seleccionar las voces. Claro, tenía que ser una voz que yo sintiera como parte del texto, pero también que me recordara un poco a la mía, pero que al mismo tiempo, o sea, ha sido una experiencia muy diferente a lo que es el formato pues directamente en papel, que luego, como pasaba a lo mejor con una traducción del inglés al español, se ve ese cambio. A mí me ha parecido una experiencia muy interesante que ya digo que repetiré. ¿La esencia de un libro vive tanto en papel como en audio? ¿La esencia es la misma? Sin duda. Para mí sí, Claro. sin duda. Claro, O sea, vamos, la o por lo memoria, menos todo. debemos tender a protegerla. Cuidado, porque claro, ahí donde tenemos grandes conflictos los autores es en los procesos de adaptación. En el caso de un audiolibro o en el caso de un ebook, no hay duda, estamos hablando del mismo texto que se vuelca. En el caso de una adaptación cinematográfica es donde entramos ya en un enorme conflicto, porque al final es una interpretación. En el caso del cómic, que se habla poco, pero cuando uno tiene que adaptar una novela al cómic, también hay un sufrimiento, porque al final es volcarla en unas imágenes, hay cosas que tú describes textualmente, pero que tienes que convertir en acción en un cómic. Yo creo que ahí es donde está Yo creo que hay la que hacer fricción. sacrificios, pero es verdad Sí, que sin también duda, hay claro. muchas ganancias, porque ya digo que no se me habría ocurrido jamás poder escuchar un audiolibro basado en un cómic, como es el caso de Sandman. Y la experiencia es que cómo lo describe el narrador, la estancia, cómo se oyen los pasos, cómo se oyen las llaves y luego cómo narran los personajes. Yo es que estaba absorto, o sea, es que no me podía creer que estuviera, porque algunos de las partes de Sandman yo las había leído en los cómics, y entonces lo podía imaginar completamente, los personajes, la viñeta. Y sí, pero no es un debemos viaje. olvidar que un audiolibro es similar a una película. Siempre es una interpretación. O sea, siempre que una persona, siempre que una voz humana lee un texto, está interpretando ese texto, está creando algo que parte del texto, pero que le añade algo. Pero fíjate, ahí estoy de acuerdo contigo, que O le quita la algo. voz le pone o le quita, pero también la mente del lector cuando lee sobre Claro, papel. por supuesto. Si hay algo que convierte al audiolibro en literatura químicamente pura, es que tanto en la literatura como en los audiolibros, el que pone las imágenes es el receptor. Sí, es la sea un creación del escuchante puente. o sea un lector. Es el Sí. uno y otro. Mientras que en televisión o en una adaptación de cine o en una adaptación de cómic, le estamos hurtando al receptor que él coparticipe poniendo las imágenes. Sí, de las imágenes, Esto es así. el director elige qué imagen vas a ver y el señor que hace el casting te pone una persona que tú cuando la ves dices, no, por Dios, esa persona para hacer el papel tan bonito que yo he escrito, ¿no?
Pues en un audiolibro también pasa un poco, me figuro, ¿no? Sí. O sea, que a lo mejor hay una voz Luego vamos a tener la oportunidad que de no hablar te con gusta, porque a mí me ha con las voces. pasado Con las voces. de empezar a oír un audiolibro y decir, ay, no, por Dios, con esa voz no. Y entonces, pues ya no lo he leído. Para bien y para mal, ¿verdad? Claro, claro. Y no me refiero a los míos, sino a de otros autores. Bueno, tenemos otras preguntas. La audiencia, los periodistas están, en este caso, Concha García de La Razón, para los tres. Habiendo narrado o escuchado vuestros propios libros en audio, en cuanto a las emociones o la transmisión propia de la historia que escribís, ¿hay alguna novedad que hayáis notado? ¿Hay algún cambio o detalle de la historia que el lector no puede encontrar en un papel o viceversa? Pues mira, yo ahí me gustaría aportar algo. Sé que es muy difícil porque todos andamos mal de tiempo y, como decía antes Elia, cuando le propusieron leer uno de sus libros, lo primero que vio es ¿tantas horas? Claro. Pero Semanas. fíjate, yo sí que creo que en algún momento, y eso tendrá valor, o me gustaría que lo tuviera a futuro, incluso en audiolibros leídos por actores, debería estar en algún momento el autor dirigiendo. Porque hay frases que buscan una intencionalidad y a veces, por una lectura normal, el actor no sabe que esa intencionalidad está y se pierde. Por lo tanto, yo creo que en el 2025, en ese futurible, No te creas, no tan también, lejos, también será una Sí, etiqueta interesante añadir a los audiolibros dirigido Por el autor. A mí me parece un trabajo muy difícil el de dirigir. Sin duda, Sin sin duda. duda. Pero como a mí por me gusta ejemplo, mandar, yo creo que... Sí, pero con la voz en Estados Unidos, por ejemplo, de Endelos no puedes morir, a mí me han propuesto estar, al menos hacer unas videollamadas con el actor y Sí. con el director para saber cómo se va a interpretar allí, lo cual me da que pensar en esto. A mí lo que me sorprende al escuchar mis propios audiolibros, no los que he narrado yo, sino de otras personas, es cómo suena una frase que tú has imaginado, pero no porque yo lo hubiera imaginado mejor, sino porque de una manera a lo mejor coloquial, un diálogo, me suena mucho más natural cuando cuando lo leen ellos que cuando yo lo he imaginado a lo mejor al escribir y decir, que es así como suena, claro, porque yo lo leo a lo mejor fijándome en que no haya erratas o que esté todo bien o que lo que sea, y de repente cuando me lo cuenta otra persona casi me suena hasta distinto y es el mismo texto que he Sí, escrito hay yo. veces que incluso oyes leído por otra persona un párrafo que tú has escrito y da la sensación de que es la primera vez que lo oyes. Sí. Lo oyes y dices, jo, eso lo he escrito yo. Sí. Pues qué guay, pues es muy bonito. O qué razones, qué razón. Yo me he tenido que pelear con mi yo del pasado por haber escrito según qué palabras en el audiolibro que tenía que leer yo, en plan, ¿en serio? Y luego cualquier otra vez cambio hay la que misma, marcarlo otra mucho, vez la en plan, misma. no me lo puedo creer, esta palabra, pero ¿por qué la he puesto así o por qué he hecho esta estructura de frase? Sí, lo que habrá que pensar ahora que caigo, como yo a veces escribo novelas donde los personajes vienen de otros países, tienen nombres raros, haciendo audiolibros me acabo de dar cuenta en este instante que habrá que llevar cuidado porque un lector, un actor, una actriz que lo está haciendo en español, a lo mejor no tiene ni idea de cómo se pronuncia ese nombre en Están alemán superpresentes, o en a mí inglés o me donde venían sea. directamente, yo tengo palabras en finlandés y Y tal, que puede hacer directamente muy me mal, decían cómo Te era. lo puede hacer muy preguntan, mal sí. efecto, Sí, claro, sí, que la Totalmente. pobre persona tiene que acordarse todo el rato de cómo se pronunciaba este maldito nombre, ¿no? ¿Lo ves? Otra pieza más de la industria, Sí. de hacia dónde va esto como industria. Mira, tenemos una última pregunta, el que va dirigida, vamos a ver, Paula González del Huffington Post, dice, anda, qué bonita pregunta, dice, ¿os sentís cada vez más guionistas? Tiene toda la razón esa pregunta, tiene toda la razón y por eso yo creo que de lo primero que he dicho en este coloquio es que yo, a pesar y con todo mi amor y mi respeto a todos los otros formatos, yo sigo reivindicando la literatura escrita, la palabra escrita. Y no quiero convertirme, sobre todo no quiero convertirme en eso que está tan de moda ahora de creadora de contenidos. Yo no creo ningún contenido, yo hago novelas, hago historias. Pues yo sí que me siento más guionista, pero no dejo de perder la parte de escritor de novelas y me encanta porque me aportan, bebo de un lado y de otro. He tenido la suerte de estudiar también cine y de repente que beba de un lado y de otro para contar según qué historias me parece fascinante y es que las oportunidades que me están dando, pues eso, los audiolibros, de reconocerme a mí como otro tipo de narrador que yo pensaba que estaba encasillado en un estilo, con un formato, me está gustando muchísimo. El cine tiene, bueno,
no llega a los 150 años todavía y es verdad que la manera de explicarnos las historias ha condicionado también ciertos ritmos en la literatura. Hay autores que nunca vieron una película en su vida, ¿no? Porque nacieron mucho antes y por lo tanto no estaban condicionados por ello y tenían que explicar mil cosas al lector. Hoy en día es verdad que escribimos de otra manera, lo queramos o no. Aunque no queramos ser guionistas, que yo no lo quiero, yo quiero ser escritor, pero aunque no queramos, sí nos condiciona el ritmo, las secuencias. Muchas veces planteamos capítulos casi de manera instintiva que son secuencias. Y eso tiene que ver con el enorme potencial del cine sobre nuestra imaginación. Sí, pero tú te lees Guerra y Paz, que Tolstoy no había visto una película en su vida, por obvias razones. Por eso es muy difícil de leer hoy Guerra y Paz. Por Dios, Guerra y Paz es... Sí, pero claro. Yo envidio a cualquiera que no haya leído Guerra y Paz porque aún la tiene por delante. La tiene por delante, sí. O sea que... Totalmente. Pero abundando en esto, vamos a poner el ejemplo de Faulkner. ¿Vale? Cuando Faulkner es llamado por Hollywood para escribir guiones de cine, pues en un primer momento era una persona que eso le costaba, porque él estaba acostumbrado a otra mentalidad muy distinta, ¿verdad? Claro. Y ahora yo creo que esto pues, hace que evolucione de otra manera, es decir, la industria hace que los escritores cuando piensan también en el formato en audio pueden pensar en ser, como nos decía nuestra compañera de 5 días, un poquito guionista. Bueno, es porque el instinto que tenemos dentro es el de contar historias. Totalmente. Claro. Nos hemos sentido muy a gusto en la literatura, pero es verdad que existen otros formatos y también, oye, estamos en nuestro derecho como creativos de explorarlos, evidentemente. Claro, de probar cosas y de variar. Y la vida es eso, es una oportunidad para probar. Y de ver cuánto sale, y de fracasar y volver a probar. Sin duda. O sea, en eso sí que te identificas, en contadora de historias, no en creadora de contenidos. Totalmente. O sea, yo pienso que una de las cosas básicas de los seres humanos es que narramos historias y queremos oír historias. La ficción es el componente fundamental. Somos homo narrans o femina narrans, porque ya está bien de decir siempre homo cuando se refiere uno al ser humano. Pues hemos empezado hablando de esa tradición oral que tú manifestabas y vamos a terminar volviendo otra vez al homo narrator. Vamos a llamarle de alguna manera. Gracias, Javier, Elia y Javier, por haber compartido hoy este tiempo con nosotros. Estaremos verdaderamente muy atentos a los próximos proyectos. Y ahora vamos a escuchar las voces de las narradoras, en este caso, que nos acompañan a continuación, en este ratito. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Un saludo. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revolando y persiguiéndose, como mariposas que se buscan y huyen y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Después de muchas llamadas telefónicas, de muchos ruegos en nombre del acusado y una larga carta de perdón de su madre, se decidió que Jill podía quedarse. Disfrutamos de una semana de paz. Después de eso tuvimos bastante poca. Una pesadilla se cernía sobre nosotros. Apareció a mi izquierda la desviación hacia Molinillos de Trave, y 500 metros más allá, apoyado contra la ladera del Monte de la Visión, recortado por la débil luz de la luna menguante, se vislumbró el enorme contorno azulado del monasterio de Santa María de Miranda.